Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos también la presencia en la función de hace rato. Nada más una breve introducción de lo que es, lo que ha sido, lo que fue la película. Como ustedes lo vieron, es un trabajo de gente local, gente de la región, un trabajo que se hizo con todo el rigor cinematográfico de una producción profesional. Y eso es lo más importante, lo que hay que resaltar el día de hoy, que se demostró. No quisiera adelantarme a los tiempos ni sonar soberbio, pero se demostró que se puede hacer cine de excelente calidad para transmitirse proyectarse en una sala comercial acerca del Estado, para el Estado y de gente del Estado, por gente del Estado. Y no nada más del Estado, sino también de toda la región del noreste del país. Creo yo que es un gran logro para la ciudad, para el Estado de Tamaulipas, más que para, evidentemente también para la gente que trabajó en la producción, pero al final de cuentas todos fueron copartícipes. El recibimiento que tuvimos en las locaciones cuando filmamos la película fue increíble. La gente literalmente salía a recibirnos con los brazos abiertos porque sabían que estábamos contando historia de ellos y también historia de nosotros, pero historia de ellos. Entonces, la película al final de cuentas es de todos los tamaulipecos, porque a donde fuimos, a donde fue la compañía de producciones, nos recibieron muy bien y nos hicieron posible la producción. Hubo muchas escenas que no hubieran podido ser hechas de la manera en la que se filmaron, en la que se ejecutaron, con todas las exigencias que tenía el director, en este caso yo, y que tenía que sufrir mi productora, en este caso Dulce. Eran imposibles, prácticamente imposibles, pero la generosidad, la bondad de la gente de Tamaulipas hizo posible la película. Las escenas de la cabalgata durante la película, esa cabalgata de decenas de jinetes, literalmente decenas de jinetes, no hubiera sido posible sin el apoyo de la gente de ahí, de Padilla. Me preguntaban, oye, ¿por qué la escena de Alberto Carrera Torres, que ustedes utilizaron la imagen para su póster y su publicidad, es una imagen en Padilla? Bueno, la utilizamos realmente porque es una metáfora acerca del personaje. Las aguas de la presa Vicente Guerrero para nosotros simbolizan las aguas del tiempo, comiéndose a un pasado que se resiste a morir. Es precisamente esta imagen que tenemos aquí atrás. Es un pasado que se resiste a morir y que ahí había estado olvidado, empolvado y que se había resistido. Eso es razón suficiente para nosotros utilizar esta imagen, aunque Alberto Carrera Torres no haya tenido un círculo de influencia o un área de influencia en Padilla. Pero más que nada, realmente es también rendirle tributo y agradecimiento a la gente de ahí y la gente del cuarto distrito también, pero la gente de ahí que nos ayudó, particularmente en estas escenas, ¿no? La gente del cuarto distrito también, fue increíble llegar al cuarto distrito y encontrar que la gente todavía se emociona con el personaje. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, y eso le pasa a todos los personajes históricos, todos los personajes que han estado en los puntos coyunturales de la historia. Les pasa lo mismo. Hay una historia negra y una historia blanca, y la historia que nosotros contamos es la que está en medio de esos dos polos. Es una historia llena de matices de gris, ¿no? No 50 sombras de gris, pero muchos matices de gris. Ahí está Alberto, ahí está la historia personal, es un retrato muy personal. Queríamos alejarnos de la manera tradicional de contar la historia por el método historiográfico tradicional, que no tiene nada de malo, pero está circunscrita a los círculos académicos. Nosotros queríamos salirnos de ahí y contar una historia personal. No decir si es bueno o malo un personaje, sino mostrar los hechos tal cual ocurrieron y como él los pudo haber vivido desde un punto de vista subjetivo. Por eso el documental hace que la audiencia se meta a tratar de vivir vicariamente a través de la experiencia de Alberto. Entonces, esta película no nada más es un gran logro para nuestra compañía de producciones, New Things Productions, para Roberto Collado Film, para Jun, para toda la gente que está involucrada en esto, sino también es un gran logro para un cúmulo de gentes que
nos ayudó a hacerlo durante la producción, la producción y la postproducción. ¿A qué me refiero con esto? Como dije, se ha demostrado que se puede hacer cine de Tamaulipas, acerca de Tamaulipas, por Tamaulipas, para el mundo y para Tamaulipas. Pero el cine es un mundo, es una industria, como todas las industrias, que requiere áreas muy especializadas de conocimiento. Para todo el desarrollo de un país, el desarrollo tecnológico, científico, artístico, casi siempre se importa lo que ahora le llaman el know-how, ¿no? O sea, el cómo hacer algo. Entonces, nosotros para hacer este documental, Dulce y yo decidimos que íbamos, en lugar de gastar el dinero en traer gente de otro estado a filmarla, ayudarnos a producirla, porque lo habíamos hecho ya en otras producciones, inclusive habíamos traído gente de Corea, de Taiwán, de Nueva York, a filmar aquí en Ciudad Victoria, aquí en Tamaulipas, porque bueno, son gente que tiene el know-how, que sabe cómo hacer las cosas, pero decidimos que lo íbamos a hacer aquí con tamaulipecos, que ese era un punto importantísimo del documental. Entonces, decidimos dedicar una parte importante del presupuesto a capacitar a esa gente. Gente que, tengo que decirlo, y no es para denostar, no es en detrimento de la contribución, sino al contrario, para recalcar la increíble aportación y el esfuerzo tan grande que hicieron, que los únicos que habíamos participado en una producción profesional antes de esta película éramos nosotros tres, Dulce, Leonardo y yo. Y los demás habían estado en otro tipo de producciones de otro corte, de otro calibre, muy loables, muy buenas, pero en otro sistema, ¿no?, metodológico de hacer las cosas. Entonces, hicimos un montón de cursos, capacitación, bootcamps les llamamos, en donde capacitamos a la gente y conformamos este equipo que ustedes vieron. La mayoría de ustedes estuvieron en la película, todos ustedes estuvieron en la película, ustedes vieron la calidad del trabajo que hicieron los chavos, que hicieron la gente de la producción. Y eso creo yo que va más allá del documental, ¿sí? Al final de cuentas, el documental es una obra que va a quedar ahí para la posteridad, se va a poder utilizar, se va a ir a festivales de cine, evidentemente, ya vamos en ese circuito encaminados hacia eso. Y después, bueno, vamos a ver si alguna empresa quiere distribuir la película. Pero más allá de eso, más allá del documental en sí, de la película, es que eso que aprendimos Dulce y yo en la Universidad de Texas y luego yo posteriormente en la Universidad de Nueva York, lo volvemos a traer aquí, lo enseñamos aquí y aquí se va a quedar. Es decir, aquí se queda la capacidad de seguir produciendo cine de muy buena calidad, de esta calidad, y con la inexhaustible historia que tenemos, ¿no? Cantidad de historias que no se imaginan. Saliendo de la sala, la gente me decía, oye, haz una de José Escandón, falta una de Pedro José Méndez, y sí, tienen toda la razón. Yo no me las puedo aventar todas, pero alguna que otra sí, pero puede estar aquí el know-how para hacerlo. Aquí, de eso se trata. Creo yo que la aportación más grande de este grupo que estamos aquí, y los que no están aquí también, es eso, es que estamos en un esfuerzo sostenido, y de ahora una vez lo dejamos bien claro, bien dicho, estamos en un esfuerzo sostenido y continuo para capacitar profesionalmente a la gente en Tamaulipas para hacer cine. Vamos a tener un curso a finales de este mes de producción cinematográfica, que lo voy a impartir yo aquí en Ciudad Victoria. Va a venir también Dulce en las últimas etapas del curso, y mi asistente de dirección Itzel, a capacitar a la gente y a ejecutarlo. Entonces, seguimos con esto. Vamos a dar también un curso, se va a abrir un curso a partir de octubre, noviembre, de redacción de guión, lo que le llaman aquí en México guionismo, ¿no? ¿Cómo hacer un guión? ¿Por qué? Porque primero tenemos que empezar por el principio, que es cómo narrar, cómo contar la historia. Aparte del mérito que pueda tener esta película, el mérito técnico, yo creo que el mérito más grande de la película es la manera en que está escrita, la manera en que está estructurada, ¿sí? Que fuimos capaces de estructurar una película en donde la gente pudiera sentir la historia sin pensar que es una historia o aburrirse, ¿no? Sin pensar qué pasó, como dice claramente
el narrador en la película, que tiene una voz muy parecida a la mía, dice, la historia cuenta lo que pasó y la poesía cuenta lo que puede pasar, ¿no? Y de eso se trata, el hacer guiones, el contar historias. Y creo yo que el hacer este esfuerzo del que estamos hablando para capacitar a la gente profesionalmente de cine va a tener primero una repercusión importante, es que van a poder contar sus historias, las historias que ellos ven y que ellos quieren ver. No nos olvidemos que la pantalla también es un ensayo de nuestra realidad. Tamaulipas y Ciudad Victoria son tristemente célebres alrededor del mundo por ser violentas, pero tenemos la oportunidad de plasmar en la pantalla la realidad también que queremos ver, la realidad que a lo mejor nos arrebataron y que ahora tenemos que rescatar para nosotros mismos. Y también las otras realidades que vemos, no todo es violencia aquí, no siempre hay violencia. Vaya, vivimos con el miedo constante, pero también hay muchas otras cosas muy buenas del estado y de la ciudad y de la región. Pero también los jóvenes, ¿sí?, las generaciones que vienen detrás de nosotros, ellos tienen que tener una salida creativa para recapacitar, para analizar su realidad y tomar el control de ella. El recrear una realidad en la pantalla de cine es tomar el control de tu realidad, es tomar responsabilidad por tu presente y tomar acciones encaminadas al futuro. Entonces, queremos ser parte de eso. En Mutex Productions, Roberto Collado Film, queremos ser parte de eso, queremos ser parte de esa transformación, de esa metaremesis que es necesario que se viva aquí a través de eso, de contar historias y de capacitar a la gente para que pueda hacerlas. Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Llevar a Tamaulipas a otro plano, alrededor del mundo. Esta película, con el apoyo de ustedes y con el apoyo de más patrocinadores, aparte de estos que agradecemos mucho que están aquí detrás de nosotros, va a llegar a muchas partes. Si nos va bien en los festivales de cine, va a llegar a muchos países y van a poder ver que Tamaulipas no nada más es violencia y no nada más es el problema que tenemos en este momento, sino mucha historia, mucho futuro. Pero aparte de eso, el esfuerzo por capacitar profesionalmente a la gente del Estado nos va a hacer que convirtamos a Tamaulipas en un destino fílmico, y eso es lo que queremos hacer. Mutex Productions, Roberto Collado Film, estamos, como les dije, en un esfuerzo constante para la apertura de Tamaulipas como un destino de filmación. Hay locaciones, ustedes las vieron en la película, hay locaciones increíbles. Es decir, ¿cómo es posible que haya nieve, ¿no?, en Tamaulipas? Cuando estábamos filmando la película, estaba anunciando su película The Revenant, el Renacido, ¿sí?, en español, de González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. Y decía, tuvimos que andar en Canadá persiguiendo la nieve. Padre, te hubieras venido a Miquihuana, ¿no? Aquí encontramos bastante nieve. Entonces, hay de todo en este estado. Hay riqueza cultural, hay riqueza natural. Podemos convertirlo fácilmente en eso, pero empieza por un lugar. Y creo que se puede empezar seriamente aquí, a través de Alberto y con otras producciones que tengamos. Entonces, yo les quiero volver a agradecer una vez más a todos ustedes. Como siempre, uno piensa que ya se acabó, y no, sigues trabajando en el mismo proyecto. Alberto estará con nosotros durante un tiempo, mientras dure su vida en festivales y en proyecciones, y bueno, seguiremos trabajando con ánimos renovados por el apoyo que nos mostraron y que nos mostró la gente el día de hoy en los proyectos que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias primeramente por estar aquí, por tener este interés en el cine, en la cultura tamaulipeca. Pues yo no tengo mucho que decir, creo que ya dijiste mucho de lo que tenemos. Es un privilegio realmente ser de Tamaulipas y tener la oportunidad de compartirlo con demás personas. Yo descubrí mucho del estado, habiendo pasado mucho tiempo fuera de él. Conocí mucho y creo que gracias a este proyecto me enamoré más de él. Entonces ahora pues hay una pasión detrás de esto, y decir, no nada más pasión por el cine, sino que pasión por mi estado, ¿no? Y eso busco poder compartir. Mi aspecto es un aspecto completamente logístico, contactos, horarios, qué sí se puede, qué no se puede, cómo podemos hacerlo y cada vez resolver. Entonces,
Los invitamos a buscarnos en redes sociales, Meetings Productions, la página de Alberto, que también se encuentra en Facebook, la página de robertocollado.com, meetingsproductions.com, ahí pueden encontrar más información de la compañía y estar al tanto, porque próximamente vamos a estar publicando maneras de que pueda la sociedad apoyar este documental para llegar a festivales de cine, porque los más reconocidos lamentablemente son muy caros. Entonces siempre el recurso es una de las cosas más difíciles del cine independiente. Entonces, pues yo, como siempre, mi invitación es para ustedes, para la sociedad, para gente de Victoria, de Tamaulipas y de cualquier lado donde puedan escucharnos, de apoyarnos con lo que se pueda para que este documental pueda verlo todo el mundo. Muchas gracias. Sí, Dulce, Sí. ¿qué otros lugares, qué otros pasajes de la historia de Tamaulipas te interesarían? Otros pasajes de... Uy, pues yo creo que todavía lo poquito que he conocido es esta historia de Alberto. Hay muchísimo que todavía, a mí en lo personal, como yo soy de Reynosa, nacida en Reynosa, yo de hace unos años vengo tratando de encontrar la identidad de Reynosa. Entonces yo le he platicado con Roberto la necesidad de meternos a investigar realmente los orígenes de Reynosa, cuál es nuestra historia, qué es lo que podemos rescatar y realmente ponerle una misión muy particular que se la he dado. Necesito que me ayude a encontrar la belleza de mi ciudad, porque es una ciudad que tiene muchos problemas. Entonces, se me puso un poco difícil, pero ya se me puede. Este estado tiene muy bonitos lugares. Yo también soy tamaulipeco. Creo yo que hay pasajes muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, esa última toma donde se ve el Palacio Municipal de Padilla en medio de las aguas. Es un lugar que va a desaparecer, sin embargo, es un lugar en donde se origina la caída del imperio del Turbino. Ahí en Padilla, yo creo que los padillenses les van a agradecer mucho que revivan esa historia, como esta historia que acaban de mostrarnos y que personalmente creo yo que es muy completa, aunque familiarmente yo que más hubiera querido que se mencionara por razones familiares que me unen a los Collado. Y creo yo que de mucho valor Tampico, Ocampo, en fin, el Mante. Un día le preguntaba yo a mi madre, nuestra familia es de una parte de San Luis y otra parte del Mante, y el que estaba en medio, que ya no está, nació en Pánuco. Y le pregunté yo a mamá, ¿y por qué Fernando nació en Pánuco? Pues porque el viejo andaba vigilando la vía que une a Tampico con San Luis Potosí. Él perteneció a ese grupo distintivísimo de potosinos que encabezó don Rafael Nieto, diputado constituyente, y mi abuelo fue suplente de él. Entonces, eso en otro tiempo se los comentaré, pero ¿qué te parece la caída del imperio? Yo creo que toda la experiencia que vivimos en Padilla fue increíble. También un agradecimiento a las autoridades, un agradecimiento también al papá y la familia de Horacio Rodríguez, que estuvieron ellos increíblemente apoyándonos, y la oportunidad de poder ver ese lugar simplemente es mágico, ¿no? Descubrirlo. Yo no lo conocía y tuve la oportunidad en el scouting de conocerlo. Increíble.
Sí, contestando esa pregunta, evidentemente no pasó desapercibido de la óptica de la película. Es un lugar donde yo iba mucho de chico y mi papá siempre me contaba la misma historia. Aquí se gestó el derrocamiento del imperio y el nacimiento de la república en la que vives ahora, ¿no? Entonces, tiene doble significado la toma, una por eso, porque nosotros queríamos que fuera una metáfora acerca de las aguas del tiempo y de una historia que se resiste a morir, pero también evidentemente, a los que conocen más, no hubo tiempo de mencionarla en la película, evidentemente, porque traes una historia, una historia que tienes que concluir. Ahí se gestó parte de nuestra historia republicana, ahí como dice acertadamente, murió el imperio. ¿Es promesa? Le prometo que seguiremos haciendo historias de Tamaulipas. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Avilés y yo primero como tamaulipeco, como persona muy asidua al cine, quiero felicitar a todo el equipo y agradecerles también el mostrarnos lo que se puede hacer. Y una pregunta para Roberto. Se dice que las primeras obras de todo artista, llámese un poema, una canción, una película o una novela, consciente o inconscientemente lleva mucho de sí mismo y que además de dejar enseñanzas. En este caso, ¿qué nos puedes decir sobre qué hay de ti en este proyecto? No hablo en el personaje de Carrera Torres, sino en este proyecto y que te deja enseñanza. Uno siempre que aborda un personaje o una historia desde este punto de vista tienes que mimetizarte de cierta manera con el personaje, porque no hay manera en que tú puedas contar una historia y hacerla emotiva nada más utilizando recursos narrativos o técnicas de narrativa de ficción para llegarle a la audiencia. Tienes que realmente creer en el personaje, tienes que realmente sentirlo y vivirlo, ¿no? Si la última escena, si lo logramos, ojalá y les haya sacado alguna lágrima a alguien de la audiencia, es porque cuando uno lo estaba escribiendo y cuando uno lo estaba editando, cuando estábamos Itzel y yo editándolo, por ejemplo, en postproducción, nos llegaba a emocionar a ese grado, ¿no? Bueno, a lo mejor Itzel lloraba porque ya se quería ir, pero sí nos emocionaba a ese grado. Entonces, uno tiene que mimetizarse con el personaje. Y al final de cuentas terminas escribiendo, consciente o inconscientemente, terminas escribiendo cosas que te atañen a ti mismo, que son parte de tu vida. Por ejemplo, ese niño que sale al último corriendo en la escena del fusilamiento es evidentemente Alberto de niño viendo su propio fusilamiento, pero también es mi abuelo, porque mi abuelo le contaba a mi papá, porque yo no conocía a mi abuelo, le contaba a mi papá que a él le había tocado yendo hacia la escuela ver pasar un pelotón de fusilamiento y subirse a la barda para ver la ejecución. Y le tocó presenciar la ejecución de Alberto Carrera Torres trepado en la barda del Panteón. Y después del estruendo de la primera descarga se cayó y muy asustado se fue corriendo a su casa. Entonces, ese niño representa a él, pero también me representa a mí y también representa a Alberto Carrera Torres. Y luego cuando la ve la gente, dices tú, no eres tú, no es tu familia, no es acerca de ti, la película es acerca de la audiencia, porque al final de cuentas la audiencia la ve y hace lo mismo, comienza a relacionarse emocionalmente y comienza a encontrar cosas dentro de la obra, dentro de la película, que resuenan con ellos mismos, ya sea porque se está contando una historia muy particular o muy cercana, o porque somos seres humanos. Entonces uno empieza desde un punto de vista muy egoísta, hablando primero del personaje, y luego termina uno hablando de sí mismo sin darse cuenta, y luego la audiencia te la rebate y te dice, no es acerca de ti, es acerca de nosotros, y ese es el fin último de la película. Roberto, buenas tardes. Roberto, acerca del tema del ritmo que le metes a los movimientos de cámara, se me hizo muy arriesgado, ¿no? El tema del handicap, del movimiento a mano alzada, el tema de combinarlo también con el traveling, no sé, vaya, el terreno se me hace difícil, vaya, por los declives que hay en la ocasión, y después también llevarlo pues a tornarse muy oscuro, ¿no? Este documental. ¿Por qué esa decisión? A mí siempre me han acusado, sobre todo en Estados Unidos, de ser muy mexicano cuando hago algo, es decir, muy barroco, pesado, exagerado en algunas cosas. Entonces, yo
de hecho mis películas, si ustedes ven las películas que hemos hecho antes, son más oscuras que esta, mucho más oscuras. Esto está muy light, porque quisimos aligerarlo un poco para la audiencia, pero la estética que nosotros hacemos, porque también hice la cinefotografía de la película, entonces uno no tiene una relación con la imagen, no nada más desde el punto de vista de director, sino también desde el punto de vista técnico. Entonces uno toma decisiones que a veces ya trae arrastrando por gusto propio, pero otras que le quedan particularmente a la película. Creemos que había campo para sacar a la audiencia de la realidad del documental, de la narrativa incidental, y meterla a la ficción. Y es entonces cuando entran este tipo de tomas, es entonces cuando entran las tomas del traveling y las tomas más estudiadas, ¿no? Más de ficción. Y luego la sacamos a la audiencia conscientemente con una cámara en movimiento, con una cámara en mano, con handheld cámara se llama, precisamente para eso, para volverle a llamar la atención a la técnica y dejar que la gente descanse un poco, que pueda después disfrutar y volverse a meter a la ficción de la película, ¿no? Ustedes vieron también durante la película que había incluso gente de la producción, se veían los operadores de cámara, se veían el sonidista, incluso salgo yo por ahí corriendo de repente, porque lo dejamos ahí adrede precisamente para eso, para que fuera una experiencia con la audiencia en colectivo, para que todos sintieran que estaban siendo parte de esta historia y que después, de motu propio, pudieran entrar a la ficción, ¿no? Entonces es por eso que decidimos utilizar ese tipo de técnicas visuales. Roberto, buenas tardes. Primeramente felicitarte por representar parte de la cultura y la historia de los tamaulipecos. Cuéntame, ¿hay más tamaulipecos ilustres? ¿Tienes pensado en un futuro realizar más de este tipo de trabajos por parte tuya? Sí, queremos, todo lo que estamos aquí en la mesa nos gusta mucho la historia y estamos fascinados con la historia de aquí. Y hay 3, 4 personajes que no sé si se los quiero decir, pero estamos trabajando en ellos, estamos trabajando en la historia. Bueno, les voy a dar ahí unos tips. Hay unos personajes que fueron revolucionarios, pero fuera incluso de las fronteras de Tamaulipas, y son tamaulipecos, y movieron al mundo, movieron en ese tiempo al mundo. Y hubo otros tamaulipecos que antes, en el siglo XIX, ya eran unos héroes que escribían y tenían una prosa y una manera de pensar como el mejor liberal que me quieran poner de la historia de Estados Unidos, como Abraham Lincoln, ¿sí? Como Washington, como Jefferson, como Adams, del tamaño, esos intelectuales eran del tamaño de ellos y aparte eran guerreros. Aquí se libraron batallas tremendas en este estado y las queremos llevar a la pantalla. De ficción, las queremos contar como una película de ficción. Nosotros nos dedicamos a hacer películas, cine de ficción realmente. Cuando yo hablo de la película de Alberto me preguntan, ¿es un documental? ¿Es ficción? ¿Qué es? Digo, es un documental que le duele ser documental, siempre quiere ser ficción. Porque queríamos que fuera ficción, pero el presupuesto era muy alto, muy elevado. Y entonces tuvimos que recurrir a la mejor manera de hacerlo para poder contar la historia. Porque al final de cuentas lo importante era contar la historia. Y hay varias cosas, lo que menciona nuestro amigo de 24/7 es cierto, la manera en que está contada visualmente, pero también la genialidad de la música, ¿verdad? Nosotros tuvimos la dicha, la suerte de contar con un genio como Leo Collado para que hiciera la música, y no lo digo porque sea mi hermano, sino porque lo digo porque la contribución de la música a la narrativa de la película es invaluable. ¿Dónde quedó Bustamante? No vimos ahí algunas tomas de Hay algunas tomas ahí de Bustamante, sí, son muy cortitas porque ese es realmente el punto en donde nos convenía o nos quedaba en la historia tocar lo que era cuando arrestan por primera vez a Alberto Carrera Torres y le llevan caminando desde Miquihuana hasta Bustamante por la brecha, una brecha que es hermosa, por cierto, que tiene unos paisajes que podrías jurar que es el paraíso. Fue muy bonita la experiencia de esa brecha, de ver al equipo cuando andaban haciendo scouting y ver cómo corrían en la brecha. O sea, nos bajamos del vehículo y fue correr en Tamaulipas realmente. Entonces, unas experiencias hermosas. Esta pregunta es para Leo. Todos los días soy testigo de
la música que generas para trabajar la energía muy blanca, cómo poder musicalizar un portal oscuro. Bueno, es muy sorprendente cómo te involucras en la vida de un personaje cuando lo acompañas desde la parte sonora por toda su vida. ¿Sí? Empiezas con la emoción, cuando es un niño abrimos con mucha alegría, ¿sí? Algo bélicos incluso. Sin embargo, obviamente, al acompañar la historia y al saber los acontecimientos en la vida del personaje, la música va tomando esos tintes, va tomando esos colores, y en los pasajes oscuros invariablemente se va a oscurecer. ¿Cómo poder sentir eso, o cómo poder sentir las tragedias o las alegrías del personaje? Bueno, el estar en la producción, el estar no solamente en el trabajo de composición, sino estar en las locaciones cuando se está llevando, cuando se está filmando el proyecto, vives el proyecto, realmente te involucras, y entonces te das cuenta que, como bien decía el director hace rato, la historia se vuelve tuya. Y yo creo que ya en conjunto, por ejemplo en el fusilamiento, ya con la música armada, el primero que yo no fui yo. Sí, yo creo que duele, y ese dolor suena, y así como lo escuchaste suena. ¿Algún instrumento que hayas ocupado no tan común, o algún objeto del que te hayas valido? ¿Sabes? En la composición musical utilizas muchas cosas que a veces no tienes planeado, y por ejemplo un instrumento para el cual yo no escribí pero apareció es un eufonio, que es una especie de tuba chiquito, ¿no? Que porque yo lo tenía compuesto para tuba y no encontramos al tubero y nos llevaron a un eufonio. Entonces, bueno, gran parte de la música es compuesta con jarana, una jarana jarocha, y la jarana suena incluso en algunas piezas del documental. Incluso partes de las piezas que van con mucha orquestación fueron compuestas en una jarana. Y también pues el chiflido. De repente se puso a chiflar el director, y como es el director, dice, pues tienes que decir que sí, ¿no? Entonces dice, oye, suena muy bien el chiflido, y pues sí, suena muy bien, y así lo grabó. Y bueno, la guitarra del director también. Siempre que hablo de la música tengo que decir que la guitarra que suena al principio es el director. Sí, porque, bueno, mi trabajo en la siguiente producción corre peligro. ¿Y de la mujer? ¿Qué viene? Proyectos, ay, ¿cómo sí? Pues yo sigo peleando por mi proyecto de Reynosa, es el que yo digo, ese, y de hecho el personaje principal es mujer, entonces ahí, pero todavía está un trabajo de investigación muy profundo que se necesita hacer, y ahorita la verdad Alberto tomó 5 años en hacerse, entonces estábamos recordando hace un rato de que cerca ahí de Cinépolis fue la primera reunión de producción, entonces es muy desgastante. Entonces, como ese proyecto es uno que tengo que empezar a desarrollar yo con algunos miembros del colectivo de cine de Reynosa que han estado colaborando con la compañía, pues toma mucho tiempo, ¿no? Entonces no sé cuántos años va a tardar en sacar eso. Sí se puede hacer. ¿Está centrado en la mujer? El personaje principal es una mujer. Entonces ahí, ahorita vamos a ver cómo lo atamos con el tema histórico, pero ahí se está haciendo la investigación. ¿Se falta apoyo del gobierno al arte del cine? Creo que hay apoyo de gobierno, se les agradece mucho a todos los que nos pudieron apoyar en este proyecto, pero sí falta. ¿Por qué? Porque siento que muchas veces puede ser inconsistente los trabajos. Yo sé y entiendo que el ritmo de trabajo que tienen las personas de gobierno, los funcionarios, pues usualmente tienen otras cosas que tienden a ser más urgentes, ¿sí? Y entonces la cultura siento que se termina poniendo así como que, bueno, vamos a hacer esto y ahorita atiendo cultura. ¿La cultura no es una prioridad para el gobierno? Creo que no, en mi opinión, completamente mía, no sé el resto de la mesa. Ya tenemos ahorita, el gobierno ya se puso en contacto con nosotros porque está interesado. Excelente. Está muy interesado, entonces Les agradecemos. A veces es eso, a veces nosotros tenemos la percepción de que no es una prioridad, pero también necesita haber iniciativa de parte de los generadores, de los creadores de cultura, ¿no? No sé si
sí necesita ver eso. A lo que me refiero con la cuestión de prioridad para mí, recuerden que les dije que yo veo la cuestión de logística. Si yo ya tengo algo planeado y necesito un recurso para tal fecha y me dicen esta fecha, el hecho de que me lo cambien para mí es un golpe directo, ¿no? Entonces para ellos, yo sé, es muy diferente el trato. También las personas de relaciones públicas pues tienen un contacto más directo, pero como yo veo números y horarios y todo, por eso yo les digo ahí, la más recomendación, pongan atención en fechas y todo, y cuando les decimos algo es en serio, Claro. porque sí llevamos una estructura. La manera que nosotros trabajamos es muy profesional y es muy estricta, entonces ese tipo de detalles son los que llegan a afectar. ¿Te quedaron mal con algún apoyo? Todo está muy bien, tuvimos excelente apoyo, las autoridades de Tamaulipas nos acompañaron, la cuestión de seguridad también, que ellos estuvieron completamente apoyándonos en todo, y entonces están muy agradecidos por todo lo que logramos con ellos, ¿verdad? Aquí quisiera añadir un poquito de eso, es una pregunta muy interesante y es el tema central de lo que dijimos hace rato. Sí, es una cuestión de cultura, pero también es una cuestión comercial, es decir, si no hay un verdadero negocio, un verdadero comercio, alguien que pueda hacer un modus vivendi de esto, no va a haber obra cinematográfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para esta incluso muchos de nosotros nos tuvimos que quedar con muy poquita paga o casi sin paga, ¿no? Para poderle pagar a la gente que trabajó, que como quiera no recibió mucho dinero. Pero eso no es una opción viable de negocio. El cine es una industria y tiene que convertirse en una industria. Por eso cuando hablamos de mano de obra capacitada, de gente que pueda trabajar profesionalmente en la industria, hablamos de eso, hablamos de crear realmente una industria. Por ejemplo, sí, los apoyos de gobierno hay que agradecerlos muchísimo. El CRETAM ayudó a que esta película se hiciera, el Ayuntamiento de Reynosa ayudó también valorablemente a que se hiciera la película, pero no son nada más cuestiones de gobierno, cuestiones culturales, realmente no va a haber cine si no hay personas con capital que estén dispuestas a invertir y que sepan que van a tener, va a ser redituable la inversión, ¿sí? Que van a poder meter una cantidad de dinero, invertir una cantidad de dinero y sacar más dinero, porque por naturaleza el término inversión eso es lo que es. Entonces, sí, claro, es muy importante el apoyo a la cultura, pero ojo, los países que tienen un cine desarrollado no es por subsidios nada más a la cultura, es porque realmente es una opción viable de negocio. Bueno, añadiendo un poco a lo que acaba de decir el director, justamente enfrente de nosotros tenemos la prueba de que se puede hacer, se hacen bien las cosas aquí en Tamaulipas, y por eso es que creamos también este proyecto, lo creó Roberto, el director, porque es una manera de decir, ok, esto es lo que se puede hacer, vamos a hacerlo bien, como se tiene que hacer bien las cosas. Entonces, esto de capacitar al personal, yo, bueno, dentro de lo que a mí me tocó contribuir un poco al proyecto, yo tomé esta capacitación con Roberto. Yo fui el operador de primera cámara de la película, entonces yo pasé por esto. Yo de viva voz les puedo decir que sí se puede capacitar a los tamaulipecos, se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer las cosas con pasión, y el resultado es una magia increíble, que por eso es que todos están aquí, por eso es que todos ustedes están aquí, por eso es que todos nosotros estamos aquí, porque se hicieron bien las cosas, porque la magia está ahí, y cada vez que le puedan poner play van a ver algo increíble hecho de tamaulipecos para los tamaulipecos y para el mundo en general. ¿Okay? Entonces, ahí está la respuesta de que, los apoyos, obviamente tenemos buen apoyo del gobierno, ahora se están abriendo más puertas, con esto se van a abrir muchas más puertas, esperemos, para poder generar todo este grupo cinematográfico de los tamaulipecos. Claro que Roberto es un gran punto de partida para decir que aquí podemos hacer esto, ¿no? El cine se puede hacer bien hecho de la mano de Roberto, y que él nos pueda capacitar. De los que trabajamos con él en la película, podemos ayudar a capacitar a las demás personas que también tienen ganas de aprender, tienen ganas de hacer, tienen ganas de crear, tienen ganas de contar historias, como Roberto lo dijo. Entonces,
Yo creo que es algo muy importante, yo creo que sí se puede hacer y yo creo que las puertas se van a ir abriendo con ayuda de empresas privadas, con ayuda del gobierno, con ayuda de todos, podemos crear algo muy, muy, muy bueno para todos nosotros. Incluso para la función del día de hoy, el Ayuntamiento de Victoria apoyó. Buenas tardes, disculpen. Tengo una duda. ¿Hay algún historiador tamaulipeco que los haya apoyado para hacer este proyecto? Sí, definitivamente. El proyecto empezó hace algunos años cuando un amigo mío, historiador tamaulipeco, José Ángel, se dedicó a hacer una tesis de maestría acerca del personaje. Me lo presentó y de ahí yo lo tomé y comencé a escribir esta historia tal cual como la contamos. Pero durante la producción de la película, aparte de contar con el apoyo de José Ángel, los historiadores regionales todos se unieron y le brincaron al proyecto. Ellos participaron sin cobrar nada en el proyecto. Gente como J. León, cronista de Bustamante, Francisco Ramos, que ahora es cronista de aquí de Ciudad Victoria, mucha gente que se sumó al esfuerzo, porque era gente que conocía la historia y que querían formar parte de la filmación, ¿no? Entonces sí hubo mucho apoyo por parte de los historiadores regionales, Pedro Alonso Pérez, entonces Jorge Humberto Saldívar de allá Humberto Gómez Saldívar de allá de Laredo, que escribió una novela muy bonita acerca de Tula, se llama Los días del abandono. Entonces sí hubo mucho apoyo por parte de la comunidad histórica, y aparte el invaluable apoyo de nuestro narrador principal, de nuestro anfitrión de la película, el doctor Pedro Salmerón, que creo yo que es el mejor historiador del país, ¿no? Gente que ha inclusive trabajado y tiene una larga trayectoria de trabajo con Discovery Channel, con History Channel, con Netflix, ¿no? Y ha estado, ha sido parte de producciones muy buenas, tanto locales como extranjeras, ¿no? Y él muy generosamente decidió participar con nosotros porque creyó en el proyecto. Nos platican que fueron 5 años de arduo trabajo pues, para este documental. Mi pregunta es, ¿cuál es su meta o hasta dónde les gustaría que este documental llegara? Y pues, ¿cuál cree que sea el beneficio para Tamaulipas si este documental llega donde ustedes quieran? Bueno, lo primero que queremos hacer es mandarlo a festivales, es lo que vamos a hacer, ¿no? Han sido 5 años ya desde la concepción, 4 años cuando comenzamos a trabajar en qué podíamos hacer con esto, y 3 años muy arduos de preproducción hasta postproducción. Primero lo que queremos hacer es eso, llevarlo a festivales y que se muevan por todas partes del mundo. Los circuitos de festivales son muy importantes para una película, porque es como un reconocimiento, una aceptación de la comunidad fílmica internacional de que el producto tiene calidad y pasa la prueba crítica de los que conocen de cine, saben de cine. Al final de cuentas la última palabra la tiene la audiencia, pero es importante ese reconocimiento porque precisamente te va a permitir que se abran las puertas con los distribuidores de cine, que son los que nos ayudan a que los cineastas hagamos nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, ustedes vieron la reacción de la gente ahí en la sala de cine cuando preguntamos si querían que pasara en cartelera. La reacción fue un aplauso, ¿no? La gente comenzó a batir palmas. ¿Por qué? Porque sí se puede llegar a las salas de cine con un producto hecho en la región, así que vamos a consumir local, ¿no? Y que la gente lo vaya a ver. De hecho, mucha gente pidió, nosotros quisimos hacerla gratis, que la gente entrara sin que se le cobrara. ¿Por qué? Porque la gente merece eso, merece ir a verla sin tener que pagar un boleto. Pero la gente también dijo, oiga, cobren, esto merece que esté en la sala y la gente va a pagar el boleto para entrar a verla. Entonces, ese es el camino que queremos seguir. Pero no hubiéramos podido llegar a la conclusión esta, que llegó la misma audiencia, donde dijo el mismo público, dijo que cobren y que tienen que estar en cartelera, si no se lo hubiéramos mostrado primero de esta manera, ¿no? Entonces esta muestra, circuito de festivales, y después ojalá y se nos haga el hacer un contrato de distribución. Nada más para añadir un poco a lo que dijo el director,
Estamos muy contentos con toda la participación de la gente. La verdad que nos esperábamos algo lleno, la sala llena, pero fue tal la magnitud de la gente que asistió a ver la película que pudimos haber llenado casi 3 salas. ¿Okay? Entonces, nada más para dejar ahí el punto como comentario de que la gente asistió y de buena manera apoyó de buena manera y estamos muy agradecidos por su participación. Una cosa más, la mitad del crew que estuvo trabajando en esta producción son de Reynosa, entonces coméntenos por ahí que sigue Reynosa y que queremos una función allá. El gobernador quiere una función en Reynosa. Pues si no tienen más preguntas, yo les agradezco mucho. Sí, Roberto, vimos una función muy concurrida y mencionaste también que se va a proyectar en el Centro Cultural Tamaulipas. Ah, sí. ¿Tienes ya alguna fecha considerada para eso o te lo van a definir? En noviembre nos dijeron que vamos a estar en el festival. Ok. Uno o dos cortos. Parece que hay una presentación antes. Esto fue espontáneo, por eso hay un poquito de duda de mi parte, porque el director del Centro Cultural estuvo presente en la función y al ver el sobrecupo de la sala de muy buena manera ofreció que el Centro Cultural abriera sus puertas para mostrar el documental. Y también me comentan que también hubo un ofrecimiento por parte del mismo Centro Cultural para estar en el Odelitka, para estar en el Festival de Cine que se celebrará en noviembre, en donde vamos a tener una muestra de trabajos anteriores que hemos trabajado en New Things Productions, cortometrajes, y Alberto también, si mal no tengo entendido. También, gracias a todo esto, se va a abrir, como dice el director, la función en el auditorio del Teatro Amalia. Y bueno, las fechas hay que ponerse de acuerdo, pero nos dijo el director que se va a hacer difusión. ¿Okay? Entonces, las fechas las van a tener por ahí para que puedan asistir. Nosotros vamos a hacer la difusión, por medio del gobierno también va a hacer la difusión que sea correspondiente, y pues para que no se la pierdan, los que no pudieron asistir, que tuvieron que salir de la sala, pueden asistir a esa función, ¿verdad? Esa es la idea. Los que no pudieron verla bien o tuvieron que salirse, que tengan esta otra oportunidad para verla, y que puedan disfrutar igual que todos ustedes que la disfrutaron. Dulce, ya nos dijiste que va a ser de Reynosa. Sí. Que una mujer va a ser muy importante, la protagonista o principal. Orienta. Dinos por dónde va. Es que todavía estamos en desarrollo y ahorita aquí también tengo un amigo guionista Bueno, que es sabe que es todo un trabajo. Es maestra, es abogada. No, ese yo un personaje es de ficción. enfermera. Es un personaje de ficción que está en desarrollo, que va a ir explorando. Por eso es más una búsqueda la que se tiene que realizar. Humilde. Gracias, dile gracias. Es una mujer humilde, gracias. Gracias. Bueno, si ya no tienen más preguntas, sí, aquí nos quedamos todo el día, pero si no tienen más preguntas, quisiera nomás recordarles que vamos a tener este curso a finales de este mes para toda la gente que quiera asistir. Es un curso de producción cinematográfica profesional, de cinefotografía específicamente, y bueno, de ahí esperamos que sea también un semillero para próximas producciones. Se platicó también un curso en Reynosa, ¿sí? ¿Sí me lo confirma? Claro que Aquí en sí, Reynosa, claro que sí. Curso en Reynosa para mujeres, especialmente para mujeres humildes. Felicita a tu paisano el gobernador. Las listas personales